Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa patrocinado por la Autoridad Nacional de Televisión con el apoyo investigativo del Centro Virtual ISAACS de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Y aquí en Conversan 2 tenemos un invitado internacional muy importante que ha sido traído a nuestra región por el doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Él es una persona muy conocida, conoce mucho América Latina, conoce mucho nuestro país, más de lo que nosotros en los aspectos que él domina como gran experto investigador, y es el profesor Joan Martínez Alier de España. Él es catedrático en Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con él vamos a hablar de los asuntos que lo convocaron a unas charlas y a un seminario en el doctorado entre la economía ecológica y la ecología política. Y bueno, vamos a hablar un poquitico, profesor, un poco de su experiencia en este campo aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el profesor Joan Martínez Alier de España, un hombre que se dedica a un área importantísima hoy como es la economía ecológica. Y bueno, quiero, profesor, que le contemos un poco a nuestros televidentes de manera muy rápida y sintética qué es eso de la economía ecológica a lo que usted se dedica como investigador. Bueno, la economía ecológica es unas palabras que empezamos a usar hace como 30 años, ¿no? Un grupo de gente de universidad, unos venían de la ecología, otros de la economía, pero economistas que se sentían a disgusto con la incapacidad que la ciencia económica tiene para tratar los temas ambientales, como por ejemplo sería la pérdida de la diversidad biológica o el cambio climático o cualquier tema de ver la economía desde el punto de vista físico, ¿no? Como un sistema que entra energía, convierte la energía en movimiento, en productos y luego se disipa. A esto a los economistas en la universidad no se les enseña. Se supone que ya lo saben, pero la verdad es que no lo saben. Y se les enseña sobre todo cómo funciona el mercado, la compra y la venta, los precios en el mercado. Y el mercado no puede realmente tomar en cuenta los daños ambientales ni tampoco todo lo que nos da la naturaleza, porque por suerte no está en el mercado, ¿no? La lluvia por ahora es gratis y la energía del sol por suerte es gratis. Sin embargo, sin esto no viviríamos muchas horas ni minutos sin el sol, ¿no? Entonces todo este aspecto ecológico es lo que la economía ortodoxa no trata, y la economía normal no trata. La economía ecológica, por el contrario, trata estos aspectos y es más amplia que la economía ortodoxa. Bueno, usted hablaba esta mañana en su interesante conferencia de un proyecto grande en que confluyen muchos investigadores en el mundo preocupados por lo que está pasando con la Tierra, con el planeta desde el punto de vista ecológico, y es que se está haciendo un atlas de los problemas ecológicos en el mundo, porque no es una cosa en un solo país, es un problema mundial, global. Claro, yo no puedo hablar mucho en teoría, ¿no es verdad?, de esto de la energía, en la economía y del cambio climático, pero no es solo teoría. En la práctica sí. Lo que vemos es que hay muchos conflictos ambientales, llamamos. Claro, y hay muchos en Colombia, pero también hay muchos en Perú, y hay muchos en Centroamérica, y hay muchos en la India, digamos, y en China. Y estos conflictos surgen de que se irrumpe en zonas, por ejemplo, indígenas, en las fronteras de la extracción, y allí para sacar petróleo, como está ocurriendo en Perú o en Ecuador, o para sacar gas con fracking, ¿no? Y hay un conflicto, por ejemplo, en un lugar que llaman Vaca Muerta, en la Patagonia, en Argentina.
Entonces, en este atlas, de momento, hemos reunido ya como 1.600 casos con una descripción, quiénes son los afectados, qué solución ha habido, si se ha parado el proyecto, se continúa, para hacer análisis de lo que podríamos llamar no solo economía ecológica, sino ecología política, que quiere decir el estudio de conflictos y ver el poder político o la falta de poder, cómo figuran en estos conflictos, ¿no? O sea, ¿quién manda? ¿Quién puede mandar, como en Colombia, un eslogan como la locomotora minera, que no sé si todavía está vigente o no, pero ha estado unos años, implica realmente, pues, esto, más carbón en el Cerrejón, en La Guajira, ¿no? O en el Cesar, o más níquel, o más petróleo para exportar también, o mineral oro, por ejemplo, que no tiene mucha utilidad o mucha conexión con la felicidad humana, me parece a mí, el oro, ¿no? Además son los desastres que causan. Claro, incluso el Papa una vez, el Papa Francisco, una vez se fotografió con una camiseta que le dieron en una audiencia y salió, está en internet, que pone "el agua vale más que el oro", ¿no? Que es un eslogan y que tiene mucho que ver con economía, porque el oro en dinero vale más que el agua, ¿no es verdad? Un kilo de agua, que es un litro de agua, vale mucho menos que un kilogramo de oro en dinero. Pero la gente que dice esto, en muchos lugares, ¿no? Que protesta, podría ser aquí en La Colosa, ¿no? El Tolima, en Cajamarca, contra Anglo Gold Ashanti. Ellos también dicen esto. El agua, o en Piedras, por ejemplo, que está también en Tolima, hicieron una consulta popular, ¿no? Contra la minería de oro, porque piensan que el agua de alguna manera vale más que el oro, pero no vale en dinero, vale para la vida, para la vida humana, que no se puede medir con precio, y para la felicidad humana y para esto, ¿no? Que es uno de los grandes problemas del siglo XXI. Que es la verdadera economía, podríamos decir, ¿no? Vivir bien, y esto no se mide bien en dinero, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con el profesor Joan. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el profesor Joan Martínez Alier de España, hablando de estos temas tan importantes como la ecología, que digamos eso hace 50 años no se trataba en la economía, como usted mostró. Hoy en día es una disciplina, una materia y un aspecto fundamental en nuestras sociedades. Y bueno, de lo que estábamos hablando ahora, hacer el levantamiento de los conflictos que hay ecológicos, como los ha mencionado usted en Colombia, en Ecuador, en Perú, en la India, en la China, en África, en todas partes, en la propia Europa, en los Estados Unidos. Yo quiero preguntarles, esta labor está muy de la mano de los movimientos sociales, de las comunidades, de los movimientos indígenas. ¿Cómo es esa relación? Bueno, primero porque afecta, ¿no? a comunidades, también puede ser en las ciudades, ¿es verdad? También, claro. Por ejemplo, a mí me llevaron una vez a ver en Bogotá, en el sur, creo, ¿no? El Tunjuelo. El Tunjuelo. Que es un río. El río, sí. Y que allí Holcim, empresas de cemento, creo que el arzobispado de Bogotá también tiene acciones. No sé si en la extracción de, aquí llaman agregados, de arena, de grava, para la construcción, y están destrozando el Tunjuelo. Y cuando hay inundaciones son peores de lo que habría si mantuvieran el lecho del río. Y esto ocurre en muchos sitios del mundo, pero esto es en zona urbana, ¿no? Y en zona rural muchas veces con población indígena, efectivamente, ¿no? Pero también población campesina. Y estábamos discutiendo esta mañana si era porque los indígenas están como refugiados, ¿no? Tras los que sobrevivieron a la conquista aquí en América o en otros lugares del mundo, están como en zonas ya apartadas, y allí precisamente es donde encuentran el petróleo o encuentran, por ejemplo, yo explicaba cobre, ¿no? En terreno en Chile o en Perú las nuevas minas están a 3.000 metros o 4.000 metros, ¿no? Y allí hay población indígena. Y por tanto protestan como indígenas, pueden protestar apelando a su derecho territorial, ¿no? A convenios internacionales. Ahora, discutíamos si es que van allí, porque allí es donde está el cobre, por ejemplo,
o si también las empresas van allí pensando que tienen menos manera de defenderse, ¿no? Porque no solo son pobres, sino que además son indígenas. Y esto se discute con un concepto que se llama el racismo ambiental, ¿no? Que te contaminan, tal vez. En Estados Unidos se ha estudiado mucho que se ponen residuos tóxicos en lugar de población o afroamericana o hispánica, que coincide que son más pobres en general también, pero quizás por discriminación racial, ¿no? Diciendo, están acostumbrados, son pobres y son acostumbrados, y no lo pondrían en un campo de golf en un barrio rico, ¿verdad? Bueno, y de todo esto, por ejemplo, hay un fenómeno que también tocaron, que es el tema del calentamiento global, que en él inciden pues toda la sociedad, pero unos más que otros, las grandes multinacionales, las grandes empresas. Mira, lo que me llama mucha atención, que de esto no hablamos hoy por la mañana, es que ya hace como más de 100 años, exactamente de 1896, datan los primeros artículos y libros sobre cambio climático. Sobre ciencia de todo el planeta, lo que ahora llamamos ecología global, que todavía no se llamaba así, y un sueco que se llama Arrhenius, un químico, que tiene un monumento, fue premio Nobel por otras cosas, ¿no? Tiene una estatua en la universidad en Estocolmo. Y él ya escribió que si continuamos poniendo tanto dióxido de carbono en la atmósfera, quemando carbón, que no venía entonces de la Guajira, sino que era carbón europeo, que se quemaba, pues subiría la temperatura mundial. Y tiene unos cálculos que son parecidos a los actuales. Claro, ahora se sabe mucho más. Años. Ahora se está modelando, ¿no? ¿Qué pasará acá? ¿Qué pasará incluso así por regiones pequeñas? Él no sabía hacer esto, pero sí sabía que pasaría, que el efecto invernadero iba a aumentar al poner más CO2, más dióxido de carbono en la atmósfera. Y hubo toda una discusión científica desde el 1900 hasta 1985, que los políticos empezaron a dar cuenta, nadie quería saber nada de esto, ni las empresas termoeléctricas, ¿no? Ni nadie quería. El carbón era la vida del norte industrial hasta el año 20, 30, ¿no? O más tarde el petróleo. Y a partir del 85 se formó este panel internacional de cambio climático, que es muy buena idea, con científicos y todavía con mucha resistencia de políticos, es verdad, bueno, de derecha, como el presidente Bush en su época, pero Clinton y Gore quisieron firmar y el Congreso de Estados Unidos no quiere firmar ningún tratado, y veremos qué pasará ahora en París en diciembre, en la reunión. Y yo no creo, bueno, más vale no llamar al mal tiempo. Que son las que más producen calentamiento global. Claro, porque hay como una deuda ecológica. Se niegan a firmar. Sí, hay una deuda ecológica del norte con el sur, ¿no? Una deuda climática. Y volviendo al Papa, yo no soy muy papista, digamos, no soy, pero la encíclica esta es excelente y tiene 2 párrafos, el 51 y 52, que por el contexto latinoamericano que tiene el Papa Francisco, allí habla de la deuda ecológica, lo cual nos ha gustado mucho a muchos ambientalistas y ecologistas, porque recoge estas ideas de que no hay una injusticia, ¿no es verdad? Unos van a padecer el cambio climático ya pronto, quizá ya ahora, ¿no? Gente en Bangladesh, por ejemplo, que ya vive al nivel del mar, y si sube el mar y además hay un ciclón, ¿no? un tifón que de vez en cuando hay allá, y que no tienen ninguna culpa, porque ellos no han quemado mucho carbón, para decir la verdad, ni mucho petróleo, ¿no? Bueno, eso se liga a la deuda ecológica, se liga a un concepto que usted trabajó hoy, que es el de la justicia ecológica. Claro. Es decir, y eso pues hay legislaciones en los países, hay movimientos sociales, se logran controles, se logran cambios, pero realmente la pregunta que le quiero hacer es decir, ¿es esperanzador el que la humanidad, teniendo conciencia de esto, camine firme hacia que se haga realmente justicia ecológica? Pues es el destino de la, bueno, es lo que usted pregunta, sí, lo que usted dijo antes de que los movimientos ambientalistas son los que más protestan, ¿no?
y muchas protestan por cuestiones locales, como puede ser una mina en un lugar o ¿cómo se llama aquí? Un vertedero, ¿no? Un botadero de residuos. De residuos, sí. Y también tratan muchas veces de ligar, ¿no?, la protesta local con una perspectiva global, ¿no? Por ejemplo, fue en Ecuador hace pocos años que se empezó a decir esta idea de dejar petróleo en tierra en un parque nacional que se llama Yasuní, y que hay petróleo, algunos ya están sacando, pero en un lugar que hay población indígena muy vecina, refugiada, no contactada, muy peligroso contactarla, ¿no? Peligroso para ellos, porque se van a morir igual que cuando llegaron los españoles, de la sarampión o de la gripe, ¿no? Entonces se dijo, dejemos petróleo en tierra, ¿no? Y hacemos un favor a la biodiversidad local, a la población local, al bosque tan extraordinario que hay allí, y impedimos que luego se produzca dióxido de carbono al quemar este petróleo, que se va a quemar en otro sitio, ¿no? Y esta idea tan pionera, pues ahora cada vez más se da cuenta que era muy buena idea, ¿no? No podemos quemar todo con la velocidad actual. Quiero decir, todo, el gas, el carbón y el petróleo. Hay que bajar el ritmo. ¿Quién lo va a bajar? Yo creo que los que queman más son los que deberíamos bajarlo, ¿no? Bajar el ritmo. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta conversación con el profesor João Martínez Alier. Bueno, continuamos aquí con el profesor João Martínez Alier, hablando de esos temas tan importantes, fundamentales para el mundo, para el destino de la humanidad. Realmente son muchas las cosas que están en juego. Pero como usted ha venido tanto a América Latina y especialmente a Colombia, yo quería preguntarle un poco la perspectiva que usted ve de los conflictos ambientales en un país como Colombia. Bueno, en Colombia es que hay muchos conflictos ambientales precisamente por esta expansión de lo que llamamos, que parece una palabra complicada, el metabolismo de la economía. El metabolismo de una persona la gente lo sabe, ¿no? Si comemos mucho, pues engordamos demasiado, y hay como unas reglas del metabolismo. Y se aplica a los organismos, a los ecosistemas, ¿no?, a una célula, el consumo de energía y material. Si la economía industrial lo que ha hecho es aumentar este metabolismo, ¿no?, que es como, para resumir, lo que llamaríamos la contabilidad de energía y de materiales. América Latina multiplicó por 4 la extracción de materiales de todo tipo, de mineral de cobre, de carbón, de hierro, de biomasa también, ¿no?, de vegetación, desde el año 70 hasta el año 2008. Y Colombia más o menos ha seguido este ritmo. Ese ritmo. Y por tanto se producen muchos conflictos en la extracción, en el transporte y también en la evacuación de los residuos, ¿no? Pero no quería decir que es especial de Colombia, no lo es, ¿no? Del mundo. Se ha investigado mejor aquí, precisamente en esta universidad hay un grupo aquí en el Valle, en Cali, que está trabajando estos temas de ecología política de una manera muy pionera, yo creo, en América Latina. Y contribuyen mucho a este ALDAS, pero van a hacer su propia representación gráfica y sus estadísticas. Entonces yo creo que, claro, Colombia es un sitio... Entonces lo que vemos aquí es que la reacción es lo que hemos llamado el ecologismo popular. O sea, el ecologismo no es un lujo, o el ambientalismo de ricos, que cuando ya tienen de todo se preocupan por las ballenas o los osos de anteojos, o los osos panda, que todavía están más lejos, ¿no? Y que me parece bien que se preocupen de las ballenas, por ejemplo, porque alguien las tiene que defender, no es que tienen sus peligros, ¿no? Pero el ecologismo popular no es del que tiene de todo y ya se preocupa, sino es del que tiene de poco, digamos, ¿no? Y no quiere que le contaminen el agua, ni que le quiten la tierra que hay, ni que haya estos desplazamientos, ¿no? Y quizá en Colombia sí que es verdad que, ligado a toda la violencia política que ha habido, ¿no?, y que ojalá se acabe pronto, que puede ser ahora que se acabe pronto, pues ha habido como una imbricación entre conflictos ambientales y conflictos sociales, políticos, de violencia, por ejemplo, con desplazamiento de gente para poner palma de aceite, ¿no?
y son bien famosos estos conflictos mundialmente, ¿no? Entonces aquí ha habido, y cuando hace la estadística, hay muchos muertos ambientalistas populares, ¿no? A veces no salen en la prensa quizá, o sale al cabo de 2 semanas. Que mueren asesinados por estar yo recuerdo, en la represa de Urrán, toda una familia que se llaman Domicó, si recuerdo bien, uno tras otro fueron eliminados, asesinados, para decir la palabra que corresponde, por su oposición a la represa de Urrá. Y tal vez tenían razón, por lo menos para ellos tenían razón, porque les perjudicaba mucho, ¿no? Pero no es muy distinto en Filipinas, no es muy distinto en México. Hay, como en el norte de Brasil, hay muchas víctimas en conflictos de tierra, que también son conflictos de deforestación, ¿no? Para poner ganado, por ejemplo. Los problemas, ¿no? que están, por ejemplo, pasando en el Amazonas, que es el pulmón del mundo y hoy está tan asediada por las multinacionales. Bueno, el pulmón produce CO2. Lo bueno del Amazonas es que capta el CO2 con la vegetación. Con ¿no? la vegetación, sí. Y más bien produce Es la oxígeno. manera de decir el pulmón, pero es al contrario. Más bien produce oxígeno. Sí. Productora de oxígeno, imagínense, y todos los peligros que hay. Ahí hay varios países involucrados, está Colombia, está Entonces Ecuador, hay gente que Perú, protesta, ¿no? Brasil, indígenas Venezuela. o otra gente que protesta, y es como, bueno, es que así en la prensa, en la televisión es algo que se dice demasiado poco, se habla poco de esto. Y una vez escribí un artículo en La Jornada en México, porque varios presidentes de Estados Unidos estaban diciendo, los ambientalistas, esto es un lujo de ricos, ¿no? El ambientalismo de barriga llena, dijo uno de ellos, que no voy a decir el nombre de qué presidente fue o presidenta, que dijo, el ecologismo es un lujo de barriga llena. Y yo escribí en La Jornada, de barriga llena de plomo será, ¿no? Porque realmente es así, muchas víctimas ambientalistas defendiendo... Porque terminan atravesadas a grandes intereses. Claro, son grandes intereses. A grandes multinacionales, a grandes Entonces compañías. lo ideal sería, pues, en la práctica política, que toda esta fuerza del ecologismo popular pues tuviera más representación política, quizá no en el Parlamento, pero más voz, digamos, ¿no? Por ejemplo, la política de la locomotora minera precisamente no es muy ambientalista, ¿no? Esto de la locomotora minera siempre, yo creo que usted es un hombre de literatura, y Walter Benjamin, ¿no? Tiene un breve texto que dice que el problema del capitalismo no son las crisis, dijo en este texto. Dice que no tiene freno de emergencia, le falta el freno de emergencia. Y ahora vemos que el cambio climático, por ejemplo, o sea, el capitalismo continúa y lo que cambia es el clima. ¿Quién iba a pensar que el clima iba a cambiar antes que el capitalismo? Que el propio ¿no? sistema económico. Entonces, claro, parece que el tema ecológico es donde nos debería y por ahí llevar puede colapsar el capitalismo. En algunos países, por los ricos sobre todo, a frenar con el freno de emergencia que se le había estropeado al tren de Walter Benjamin, ¿no? Que por cierto murió en Cataluña. En Cataluña, tratando de salir. Tratando de escapar, ¿no? Sí. Bueno, como ven aquí, hablar con un sabio, un gran investigador como el profesor Iván Martínez Salía es una maravilla. Ojalá lo tengamos en unas próximas o sea, a la locomotora minera le falta el freno de emergencia. Falta el freno, es un buen fin de nuestro programa. Profesor Ali, le agradezco por haber estado en nuestro programa y a ustedes los vemos en una próxima emisión de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.